Bendito sea Dios para siempre. Gracias, Dios. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto por título La excelencia de la ley de Cristo. La excelencia de la ley de Cristo. ¿Qué significará esto? ¿Qué tan importante es que nosotros podamos comprender el alcance de la ley de Cristo? ¿Cómo nos beneficia y cómo beneficia a los demás que nos rodean también? Voy a pedirle el favor que empecemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Paremos allí. Esta palabra nos habla el Señor de que nosotros podemos estar esforzándonos en hacer siempre lo mejor y debemos hacerlo, pero si miramos a alguien que falla, que flaquea, que cae en alguna tentación, dice la Biblia, cuidadito que no sea tú también siendo tentado al querer corregir a esa persona. Dice restáurale, no dice derríbale, restáurale, dice con espíritu de mansedumbre. Cuando alguna persona se desvía, los que nos consideramos espirituales tenemos que saber que esas personas necesitan compasión, misericordia. Necesitan ser restaurados, no destruidos. Y eso dependerá de nosotros. ¿Qué actitud podemos tener cuando alguien ha hecho lo indebido? Porque dice la Biblia, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros no actuamos como la palabra dice, entonces estaríamos también fallando. Por eso dice el versículo 2 que debemos sobrellevar unos a otros la carga de los demás para que cumplamos así la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple cargando las cargas de los demás. La ley de Cristo se cumple mostrando misericordia a los demás. La ley de Cristo se cumple amando a los demás, aun aquellos que nos odian. Y sobre eso vamos a hablar, porque muchas personas que no conocen que esto es un requisito de Dios, una exigencia de Dios, personas viven descuidadas, creyendo que están bien con Dios. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero son caminos de muerte. Y Jesús dijo que para poder ser libres debemos permanecer en su palabra. Él dice, permaneceréis en mi palabra y mi palabra os hará libres. Es la palabra de Dios tan importante y de allí nosotros obtenemos el conocimiento que nos hace vivir correctamente. Normalmente una persona vive de acuerdo a lo que cree. Una persona tiene una convicción en su mente y por esa convicción tiene una conducta determinada. Personas que creen cosas que son contrarias a la palabra viven una vida que según Dios declara es en desorden. Personas que creen lo que dice la palabra viven una vida que según aquellos dicen estos están desperdiciando sus vidas. Pero Dios dice, te estoy aprobando como estás viviendo. Por eso nosotros debemos reconocer muy bien que necesitamos conocer esta ley de Cristo. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 8. Veamos qué más nos dice la palabra allí. El versículo 9. 2 de Corintios 8, 9. Dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez, es la gracia de Jesús. Él es el Rey del universo. Él es el dueño del universo. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de esa pobreza que Él vino a vivir en esta tierra, tú y yo fuéramos enriquecidos. No solamente enriquecidos a nivel material, enriquecidos a nivel completo. A eso vino el Señor y nos dio el ejemplo. Nos dice por amor, no por obligación, por amor. Nos amó de tal manera que vino y se entregó a sí mismo. Recordemos, Cristo nos da el ejemplo. Y cuando la Biblia dice la ley de Cristo, básicamente es la misma que Él vivió. Con su ejemplo, nosotros podemos mirarlo a Él y al obedecer lo que Él dijo y al imitar lo que Él hacía, estaremos cumpliendo con la ley de Cristo. Veamos por favor en otro lugar, en el libro de Romanos, capítulo 15, algo más. Romanos 15, versículo 1. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Otra vez. Hay personas que son tan fuertes, se consideran tan fuertes en el Señor, que se desesperan cuando alguien que está empezando en los caminos del Señor o que debiera haber crecido, madurado, muestra signos de inmadurez, de niñez espiritual, se desesperan. Dice aquí la palabra: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No dice debemos aplaudírselas, pero por lo menos soportarlas. Entender que Dios tiene un trato con ellos y que Dios es que está haciendo la obra en ellos también. Y nosotros, en lugar de interferir con esa obra que Dios está haciendo con esas vidas, debemos procurar mejor ayudar, soportando esas flaquezas, esas debilidades, y al soportarle, tratar de ayudarles para que ellos también sean más fuertes. Quitarle alguna de esas cargas que no les deja caminar, enseñarles para que ellos puedan crecer. Dice ahí: no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Cristo vino a sufrir por causa de otros que merecían sufrir. Él vino a pagar el precio. Y nos dice a nosotros la palabra que debemos imitar a Cristo, que debemos seguir su ejemplo. Y aquí dice la palabra de Dios que Cristo no se agradó a sí mismo, y nosotros igualmente no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino debemos buscar agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación. No agradarle en lo que estén haciendo mal, inmiscuirnos, unirnos a ellos en lo malo, pero en lo bueno. Vivir nosotros tratando de ayudar a los demás. Eso quiere la palabra. Cristo otra vez sigue siendo el ejemplo. En el capítulo 5, otro versículo, ahí mismo de Romanos, versículo 6, nos dice aquí: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo fue? Cuando éramos débiles. Vino a morir. No cuando ya las personas eran perfectas delante de Dios
básicamente cuando éramos demasiados necios e imperfectos delante de Dios. Dice el verso siguiente, 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, no vino el Señor a buscar a los justos, sino a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Jesús vino a morir por nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, éramos merecedores de la ira de Dios. Y Jesús vino entonces a pagar el precio, a tomar nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos entonces ser recibidos por el Padre en su gracia, en su favor, y recibir el perdón, porque Cristo pagó el precio. Hermanos queridos, este es el ejemplo de Cristo dado por medio de su palabra a su iglesia. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros para cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es excelente, nos daremos cuenta. Nos daremos cuenta que lo que la Biblia dice en este tema es para nuestro beneficio, es para nuestra propia edificación, es para ayudarnos a crecer, a madurar espiritualmente, es para darnos a nosotros sabiduría, entendimiento, discernimiento de la palabra verdadera. Este tema es maravilloso. Hasta ahora nos damos cuenta que Cristo vino a sufrir y nos manda a nosotros a imitarlo a Él. Y muchas personas que creen estar en los caminos del Señor, creen que el camino del Señor es vivir la buena vida y olvidarse de los demás. Están equivocados, no comprenden, no entienden lo que la Biblia dice al respecto. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, veamos qué dice el Señor Jesús. Juan 3, versículo 13. El Señor da aquí una aclaración de uno de los objetivos por el cual Él vino a la tierra. Juan 3:13 dice el Señor Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando aquí. Él vino del cielo con este objetivo: ser levantado para que aquella persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y da el ejemplo, y vamos a buscar este ejemplo ahora. Da un ejemplo de algo que aconteció en el pasado al pueblo de Israel, donde ellos estaban viviendo en delitos y pecados también, ofendieron a Dios, y la provisión de Dios, ¿cuál fue? Y veremos que esa provisión equivale a la misión de Jesús de venir aquí a la tierra. Veamos la historia en el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4. Números 21, versículo 4. La palabra de Dios aquí nos dice que el pueblo de Israel, que andaba deambulando en el desierto, ofendiendo a Dios una y otra vez, con su terquedad, con su murmuración, con su falta de fe. En este caso, veamos qué pasó. Números 21, verso 4 dice: después
partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Paremos allí un rato. Ese pueblo que había conocido el poder de Dios tantas veces, de tantas maneras, como Dios se había manifestado a favor de ellos, y ellos seguían tan duros de corazón, duros de cerviz, haciendo lo que ofendía a Dios, murmurando de Dios, dando a entender que Dios quería matarlos a ellos en el desierto, dando a entender que Dios quería ponerlos a sufrir por gusto en el desierto. Y ellos preferían la esclavitud de Egipto y no el trato que Dios tenía con ellos. Pero Dios escucha estas palabras que el pueblo está diciendo, y Dios se ofende. Y Dios entonces les envía, como dice, serpientes ardientes, serpientes venenosas. Y esas serpientes venenosas estaban picando, mordiendo a mucha gente, y cada persona que mordía, moría. Como dice aquí, mucho pueblo murió por causa de esa murmuración que ellos hicieron. ¿Cuándo para la mortandad? Cuando el pueblo reconoce que falló, cuando el pueblo se arrepiente de haber hablado mal contra Dios y contra Moisés, cuando el pueblo ahora entiende que no estuvo bien hecho lo que ellos dijeron, y su rebeldía y su queja, y dicen: hemos ofendido, perdónanos, hemos pecado, ora a Dios por nosotros. Y Moisés, como buen líder, no tiene nada que ver con este pueblo, no les odia, no quiere el maltrato para ellos. Moisés ora a Dios a favor de este pueblo. Y dice el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A este pasaje es que Jesús se refería en Juan 3 cuando lo leíamos. Esta serpiente de bronce que fue hecha por Moisés, obedeciendo lo que el Padre le decía, lo que Dios decía, significaba algo que vendría más adelante, cuando Jesús viniera a la tierra, que sea levantado también, no en una asta, pero en una cruz iba a ser levantado, como testimonio de que Él ahora estaba disponible para la salvación de todos los que miraran a Él. Y así como aconteció con el caso de las serpientes, así acontece hoy día con el caso de cualquier persona que, estando en delitos y pecados, habiendo ofendido a Dios terriblemente, estando recibiendo contra sí mismo ese producto, esa consecuencia de su pecado, se arrepiente, reconoce que lo ha hecho mal y pide a Dios que le perdone, y mira a Cristo en la cruz del Calvario, que está allí levantado como testimonio de que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna, no se perderá. Aquí las personas vivían, aleluya,
El que mira a Cristo vive eternamente y para siempre. Dale un aplauso más fuerte al Señor, al Rey de la Gloria, al Altísimo, al Todopoderoso. Aleluya. Pero vemos aquí a Jesús que vino a pagar el precio. Esta serpiente, de alguna manera, había sido una disposición de Dios para favorecer al pueblo que se arrepentía, al pueblo que tenía fe. Muchas personas, dice, los que miraban la serpiente quedaban sanados. No dice todos los que mordieron las serpientes miraron a esa serpiente de bronce, no lo dice. Si hubo alguna persona que no creía que con solo mirar esa serpiente tendría sanidad, esa persona iba a morir. Igualmente hoy, si una persona no logra comprender y cree que por causa de Cristo Jesús haber sido levantado en la cruz del Calvario para pagar allí el precio de los pecados nuestros, si no lo cree, va a morir en sus pecados. Pero si lo logra creer, va a vivir por causa de que Cristo vive y por causa de que Cristo vino a darnos esa vida eterna. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Acompáñenme entonces al primera de Juan. Vamos a ver algo allí. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Algo que tiene que ver contigo y conmigo. Para poder nosotros aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros, para cumplir así la ley de Cristo. Nos damos cuenta que Cristo Jesús, por amor, sufrió por nosotros. Un requisito para nosotros es que por amor suframos por los hermanos. Es un requisito. Dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice la palabra, verso siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos tener amor de tal manera que si alguien está sufriendo, padeciendo cualquier tipo de necesidad, no podemos cerrar nuestro corazón y olvidarnos de que esa persona está sufriendo. Tenemos que buscar manera de ayudar a esa persona, ayudar a levantar a esa persona, proveerle a esa persona algo que podamos entregarle. Tenemos que hacer algo. Practicar el amor de una manera verdadera, no de labios, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Muchas personas dicen, sí, Dios te bendiga. Ah, sí, dame parte de la bendición porque Dios te está mandando. Muchas personas dicen, oh, que te vaya muy bien. Sí, pero ayuda para que le vaya muy bien. ¿De qué vale decirle a alguien, oh, que en el camino no te falte nada, que Dios te provea todo? Sí, pero no tiene nada. Dale lo que necesita para el camino y verás que no le va a faltar. Tendrá para comprar, para comer, para pagar lo que necesita. Pero ayúdale de una manera correcta. Dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tu corazón no te reprende, realmente el que redarguye el corazón es el Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo no te está diciendo, me estás fallando aquí, me estás fallando allí, estás hablando mucho y haciendo poco, estás mostrando que eres pero no eres, ponte en cuenta con Dios. Pero si tu corazón está tranquilo, oh, gracias Dios por darme el privilegio de servirte, de conocer estos principios, gracias Señor, qué bueno. Entonces dice la Biblia, cualquier cosa que tú pidas la vas a recibir, porque tú estás guardando los mandamientos de Dios y estás haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. ¿Qué es agradable delante de Dios? Que no estés pensando solo en ti, sino que piense en los demás también. Que no estés solo preocupándote por lo tuyo, sino como Cristo vino a preocuparse por los demás también. Eso quiere el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Mira cómo sigue diciendo en el capítulo 4 de Primera de Juan, verso 7. Nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Paremos allí. Da a entender que si alguna persona dice, oh sí, yo conozco a Dios, y tiene un corazón duro hacia los demás, esa persona no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar amor si no ha recibido amor. Nadie puede dar perdón si no ha sido perdonado antes. Solamente aquellos que han recibido la manifestación del amor de Dios, que reconoce que Jesús, Dios mismo, vino a la tierra, siendo rico, dejó sus riquezas y vino y se hizo pobre aquí a la tierra, para por medio de su pobreza enriquecernos a nosotros. Solamente esas personas que saben que por amor Dios lo hizo y que te ha borrado los pecados con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, por amor lo hizo. Recibes esa gracia, esa expresión de amor y tu corazón se llena de amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si vienes a Cristo, Dios te da su Espíritu y su Espíritu te llena de amor. Y puedes conocer a Dios, el cual es amor. Pero si no amas, no conoces a Dios, dice la Biblia. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor. Dios no viene a nosotros y nos ama porque éramos buenos, pero más bien hemos leído, estando nosotros en nuestros pecados, siendo enemigos, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la muestra de amor. Si alguien dice, oh, Dios parece que no me ama, no te ama, y su Hijo vino a la tierra para demostrarte que te amaba. ¿Será que hay un obstáculo que tú has puesto que no te deja ver su amor? ¿Que no te deja comprender lo que ha hecho por ti? ¿Será? Porque Dios ya ha dado la manera de mostrarlo, ya lo ha dicho. Mire lo que dice en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es al revés. No es que tú fuiste ahora tan amoroso hacia Dios que Dios te miró y dice, oh, lo voy a amar también. No es así. Cristo, cuando éramos enemigos, vino para reconciliarnos con Dios.
Cristo, cuando aún éramos pecadores, alejados de Dios, vino a poner ese puente para acercarnos a Dios. Cristo vino a pagar el precio. Pero nos dice a nosotros, aprendan, imiten a Cristo, nos manda la palabra. Aprended de Él. Él es el ejemplo. Él vino como ser humano. Él vino para darnos ejemplos siendo humano, en su humanidad. Vivió de una manera perfecta y nos dice, imítenme. ¿Quieren la perfección? Imítenme, dice el Señor. Vaya, dice el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentirosa esa persona. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandato. Y otra vez, no es decirle, oh, te amo hermano, oh, te amo demasiado. No améis de palabra y de boca, sino de hecho y de verdad, dice la palabra. Si lo ves en necesidad, ayúdale. Si ves que ha resbalado, ha caído, está débil, sopórtale. Ayúdale a levantarse. Restáurale con amor y paciencia. Ten misericordia de esa persona. No lo hundas más. No le des el puño ni le aplastes. Más bien con amor levántale. Él te necesita. Él te necesita. Cristo no vino a la tierra para condenar al mundo. Cristo vino a la tierra para salvar al mundo. A aquellos que estaban en gran necesidad y no lo sabían. Aquellos que vivían toda su vida apartados de Dios, Cristo vino para acercarlos a Dios. Ahí estamos tú y yo incluidos. Pero hay personas que nos necesitan hoy día, como nosotros aquí en la tierra somos los representantes de Cristo. El pueblo de Dios es cuerpo de Cristo, que tenemos el Espíritu de Cristo obrando por medio nuestro para bendecir a aquellos que están en necesidad. Tenemos que actuar correctamente. Tenemos que comprender que Dios nos manda a que nosotros apliquemos la ley de Cristo en nuestras vidas. ¿De qué manera? Sobrellevando los unos la carga de los otros. Sobrellevando cargas. Cargándonos. El que es débil no recibe carga. Hay que quitarle. Pero el que es fuerte, hermano, quítele alguno y échese encima, que usted puede. A eso nos manda la palabra. Por amor. Vaya al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 22. Versículo 34. Aquí hay en una pregunta de alguien que quiso tentar a Jesús a ver si lo atrapaba con esta pregunta. Jesús nos da una gran enseñanza a nosotros. Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Paremos allí. Ese es el primer mandamiento que está en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Tú dirás: amén. Cualquiera diría: sí, Señor, yo te quiero amar así. Ya veremos qué Dios pide para que le amemos así. Amar a Dios de esta manera es más fácil de lo que nosotros podemos imaginar.
Amar a Dios de esta manera requiere dos cosas: andar con temor de Dios y amar a Dios buscando agradarle a Él. Si tú quieres agradar a Dios en todo lo que haces, tú te estás guardando para Dios por amor a Dios. No es tan difícil, pero requiere disciplina, requiere determinación, requiere comprender que eso es necesario para los creyentes. Amar a Dios de esta manera es un mandato, es un mandamiento de Dios. Aleluya. Lo hemos visto antes, Primera de Juan. Todo lo que pidiéramos lo vamos a recibir porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, porque le amamos. Pero no se queda allí la respuesta de Cristo a este que le estaba cuestionando. Dice en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos no les interesaba mucho este segundo mandamiento. Jesús les hablaba muy fuerte a ellos, porque ellos aparentaban muy religiosos, como que conocían a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Jesús llegó a decir de los fariseos: todo lo que ellos dicen en sus cátedras, háganlo, pero no hagan nada de lo que hacen, porque ellos son hipócritas. Solo ponen cargas en los otros y ellos no quieren levantar nada. Y ahí el Señor le dice: el segundo es tan importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Quieres realmente cumplir con todo lo que Dios espera? Aquí está: ámalo a Él y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona sana mentalmente no se hace daño. Bueno, no hagas daño a nadie. No procures el mal para nadie. En el capítulo 7 de Mateo, mire cómo Jesús dice, el versículo 12, aquí nos da otra clave para cumplir de una manera sencilla con lo que Dios espera de nosotros. Mateo 7, versículo 12, dice el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una pregunta tú te haces: si estás en una necesidad o estás en una gran soledad, te sientes casi en depresión, tus fuerzas se han debilitado tanto que ya no quieres continuar, ¿qué quisieras? ¿O que alguien venga y supla esa necesidad que tienes? ¿Que alguien te ayude a ver la vida diferente? ¿Que alguien te levante? Eso tú quisieras. Oh, sí, bien. Procura ver a alguien que está en esa misma condición y ve y ofrécele lo que tú quisieras que hagan contigo. Si estás pasando hambre, no tienes para desayunar o almorzar, no tienes trabajo, estás pasándola realmente difícil, tú quisieras que alguien venga por amor, por misericordia, por compasión, y venga a ti y te diga: hermano, no me digas nada, solo recibe esto y que Dios te bendiga y usa para lo que necesites. Pero, ay, gracias, Señor. Bueno, hay otros que están en esa necesidad. Dios espera que tú hagas lo mismo, que hagas con ellos lo que tú quisieras que hagan contigo si tuvieras en esa condición. Eso es la ley y los profetas. Pero esto, como veremos ahora, significa para muchas personas como un freno, porque no piensan en los demás, solo en ellos mismos. No cumplen con la ley de Cristo, que vino a darnos ejemplo dando su vida por los demás. Y la palabra dice: así como Él la dio por los demás, nosotros también démosla por nuestros hermanos. Hemos leído. Dice el versículo siguiente, verso 13: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos dice: entre por esa puerta estrecha que lleva a un camino angosto y al final te lleva a la vida. Al final te lleva al cielo, al final te lleva a la presencia de Dios por toda una eternidad. Pero es una puerta estrecha y es un camino angosto. Y muchas personas meditan muy bien si se meten o no se meten. La mayoría se queda afuera y llegan a la perdición. Porque lo que Dios espera de nosotros es que en ese caminar de dificultades, ayudando a otros, negándonos a nosotros mismos, luchando contra tantas presiones que en la vida hay, tantas cosas que vienen, pero Dios nos ayuda en todo a lograr que vayamos adelante. Pero muchos dicen: oh, mucho sacrificio, es mucho lo que hay que dejar. ¿En serio? ¿Sabes? Cuando te mueras lo vas a dejar todo y al final tu vida, tu alma se perderá para siempre. ¿Qué es peor? ¿Dejar algo aquí que no te podrás llevar para algún lugar cuando te mueras, para poder alcanzar aquello que de otra manera no lo podías alcanzar? Es de sabios el poder obedecer la palabra para vivir como Dios espera. Es de sabios. Miren lo que dice en el versículo 21. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Que no seas tú, que no sea yo, hallado entre aquellos que en vano están diciéndole al Señor, Señor, cuando la voluntad del Padre no la están haciendo. Debemos ser sabios en conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, estamos mirando aquí, es ser como Cristo. Es seguir el ejemplo de Cristo. Es conocer que Dios nos da el privilegio de nosotros dar nuestras vidas a favor de otras personas. Y ese privilegio tiene un premio, pero el que no lo hace tiene un castigo. Recuerda, no todo el que dice Señor, Señor entrará, solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? Bendito sea Dios. ¿Estamos procurando conocer a Dios más? ¿Queremos entender mejor y mejor el camino de Dios? Recuerda, hay caminos que al hombre le parecen derecho y al final son de muerte, están desviados. Este es el verdadero evangelio. Una persona recibe por gracia la salvación y por gracia se da a sí mismo para que otros puedan venir a Cristo también. Una persona por gracia recibe el perdón y por gracia sigue perdonando a otros. Una persona se va haciendo fuerte en medio de batallas y no se burla de los que van cayendo atrás, sino que les ayuda a levantarse también. Ese es el verdadero creyente. En el capítulo 25, ahí mismo de Mateo, Jesús entonces aclara mejor lo que está diciendo de que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y que no todos aquellos que andan por caminos van a llegar a la gloria. Solamente los que se metieron por esa puerta y llevaron ese camino angosto llegarán a la gloria. Voy a leer este pasaje de Mateo 25 desde el versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Me detengo allí. Viene el Señor otra vez
está por llegar otra vez. Él dijo, volveré. La iglesia de Cristo lo está esperando. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí recibiremos de Él de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la Biblia. Aquí Jesús dice, llegará el día cuando el Hijo del Hombre viene en su gloria con todos los santos ángeles con Él. Y se va a sentar en el trono de gloria. Verso siguiente. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Me detengo allí. El Señor viene, y en ese juicio que va haciendo a cada uno, usted va allí, usted va aquí, usted va para allá, usted va para acá. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tiene todos juntos? Ya veremos. Y dice entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahí está la compasión, la misericordia. Cualquier cosa que hagamos a favor de alguien, se lo estamos haciendo al Señor, y eso va a tener un premio aquel día. Él va a decir, venid, benditos de mi Padre, al reino. Venid, llegaron, caminaron por ese camino angosto, pero llegaron a la meta. Venid, entren, haciendo la obra aquí en la tierra, pensando en las necesidades de los demás, teniendo un corazón misericordioso, compasivo, perdonador, bondadoso, a favor de los demás. Pero al final tiene su premio, porque todo lo que hagamos, el Señor lo recibe como que es para Él. Y a los de la izquierda, que el Señor les llama cabritos, dice en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Dense cuenta que ellos le dicen Señor también. Ellos creían que estaban bien, porque Jesús es mi Señor. ¿Sí? Dice el verso 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito sea Dios. No queremos ir ninguno a ese lugar terrible.
Dale un aplauso al Señor que nos está advirtiendo para que no tengamos que ir a ese lugar. Jesús está hablando muy seriamente. Llegará el tiempo cuando las naciones serán presentadas delante de Él. Llegará ese tiempo. ¿Cómo estaremos tú y yo aquel día? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos procurando hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O hay alguien que se está descuidando por ahí? ¿Hay alguien que cree que es mucho dar su vida a favor de otros, cuando realmente eso es lo que Dios espera, porque Dios dio su vida por ti? ¿Es mucho perdonar a alguien? Te hizo algo tan terrible, pero ¿qué hiciste a Dios y Él te perdonó? Voy a terminar en el libro de Colosenses, capítulo 3. Me acompaña allí, por favor. Versículo 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Paremos allí. Nos dice que debemos vestirnos de esta manera. Resalta entrañable misericordia, benignos, amables, bondadosos, misericordiosos. Juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia en la tierra, dice la palabra, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entrañable misericordia. No pagues a nadie mal por mal. Vence con el bien el mal, dice la Biblia. No te vengues a ti mismo porque alguien te ofendió, te hirió, te robó. Déjale eso a Dios. Más bien muestra misericordia porque esa persona va camino a la perdición eterna. Más bien procura servir de testimonio para que esa persona cambie su manera de ser y pueda recibir la gracia y el perdón de Dios. Más bien piensa en esa persona que necesita demasiado. Aleluya. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Y dice más, dice el versículo 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es por amor que lo haces. Es porque esa persona es un ser humano que tiene un alma, y si esa alma no es rescatada para Cristo, se perdió para siempre. Va a estar por una eternidad en aquel lugar terrible junto al diablo y los demonios. Pero tú y yo podemos hacer una gran diferencia en cualquier vida. Pero primero hay que amar a esas personas. Hay que amar a los perdidos y hay que amar a los que dicen que son de Cristo, pero están viviendo desordenadamente. Mostrándoles con amor la verdad. Corrigiéndoles, pero como la primera lectura que tuvimos, pero cuidado con la corrección. No vaya a ser que seamos tentados nosotros también. Más bien el amor, la misericordia, el perdón, eso tiene que ser parte de nosotros los creyentes. Si algo de eso no está, déjeme decirle, algo está fallando y hay que arreglarlo antes que sea tarde. Termino con estos versículos 23 y 24, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos de corazón,
No es para ni siquiera que te digan gracias. No tiene que decir nada. Solamente es como Cristo vino a la tierra, no para que digamos gracias, Señor. Lo decimos porque lo amamos, pero Él vino cuando nosotros no queríamos saber de Él. Personas que estaban viviendo vidas desordenadas, el Señor vino a rescatarnos. Dice aquí, todo lo que hagamos lo hacemos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Le das algo a alguien, pero realmente es a Cristo que se lo estás dando. Vas a visitar a un enfermo, pero es a Cristo que estás visitando. Estás perdonando a alguien, siendo misericordioso, bondadoso, perdonador. Estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, hermanos queridos, del Señor viene la recompensa. Que aquel día el Señor nos llame al grupo de ovejas y no al otro grupo de cabritos que estarán destinados a la perdición. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios nos ayude a vivir esa ley de Cristo. Esa ley de Cristo es perfecta. Convierte el alma, dice la palabra. Convierte en verdad el alma. Se acaban los juegos a la religión. Se acaba el querer jugar con Dios. Se acaba el querer burlarse a alguien de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la Biblia. Pero hay gracia, hay tiempo, hay esperanza. Sí, mientras hay vida, hay esperanza. Y eso tenemos tú y yo todavía, vida y esperanza. Y Dios dispuesto a perdonarnos si reconocemos el fallo. Así como aquellas personas que vimos en el desierto reconocieron que fallaron y Dios proveyó a esa serpiente de bronce. Y Cristo vino para que si reconocemos el fallo, Dios ya proveyó esa cruz donde Cristo murió y la sangre que derramó, ya está hecho. Solo tenemos que actuar. Si el Espíritu Santo te ha redarguido en cualquier área, es importante que tomes pasos correctos y reconozcas que no lo hiciste bien. Reconozcas que Dios no se agradó en eso. Y pídele perdón antes que sea tarde, antes que la serpiente te muerda, antes que no haya otra prédica para escuchar. Oremos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y tu Santo Espíritu que nos hablan, que nos enseña, que nos ayuda a comprender cuál es tu voluntad, qué deseas de nosotros. Y aquí estamos, Dios. Hermano, hermana, si tienes algo que confesarle a Dios, confiésaselo ahora. Díselo con tus propias palabras. Y si hay alguien que no ha venido a los pies de Cristo, Él está esperándote. Todavía hay chance, esperanza para ti. Acércate al Señor. Su sangre fue derramada por ti también y Él quiere salvarte. Pero ven a Él. Entra por esa puerta estrecha que lleva a un camino angosto y al final a la verdadera vida eterna. Hazlo por tu propio bienestar. Pídele perdón a Dios, que Él te va a perdonar, y cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, obedeciéndole en cada palabra que Él ha dicho, y verás la gloria de Dios en tu vida. Y tú que te has llamado creyente por mucho tiempo, si el Espíritu Santo te ha redarguido, en este día dale gracias a Dios, porque por tu bienestar vino a ti esta palabra, para que no te pierdas. Y si el Espíritu Santo no te ha redarguido, regocíjate en el Señor. Dale gracias a Dios que te ha mantenido firme. Dale gracias a Dios que ha estado contigo, sosteniéndote en cada paso para que no caigas. Y poderoso es Dios que te guardará siempre sin caídas, para presentarte ante Él con alegría delante de su gloria aquel día. Padre de los cielos, eterno eres tú,
bueno, misericordioso, que por tu gran amor has enviado a tu Hijo Jesús a la tierra para perdonarnos, para limpiarnos, para purificar nuestras almas, para acercarnos a ti por medio de su muerte, la cual produce vida en los que creemos. Gracias, Padre. Perdona, Señor, cualquier persona que se ha arrepentido de eso que le has contristado, le has mostrado. Límpiale, purifícale, y esos pecados échalo al fondo de la mar, donde nunca más sean recordados. Y levántales, Dios, fortaléceles, Dios, hazle ver una vida llena de cosas maravillosas que tiene por delante, porque tú vas con él, con ella, siguiendo adelante, guiándoles hasta el final. A ti, Dios, queremos siempre glorificar, dar gracias y honrar para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, presentemos a Dios esta canción con todo nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Cuando tu gracia llegó a mi encuentro y
Cristo te amo, porque me amaste a mí. Gracias, Dios, por tu gran amor que nos tienes. Y por ese amor tú nos hablas para que nada ocurra que separe de nosotros de ti. Para que hasta el final podamos seguir contigo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Y sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y nosotros confiamos en ti, Señor, que tú pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a siempre ser fieles, obedientes a tu palabra, que nada ni nadie pueda desviarnos de esa palabra bendita que debemos cumplir, que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre, gracias por hablarnos. Pedimos, Señor, que lo que hoy hemos escuchado pueda dar fruto, que dé gloria a ti. Que no tomemos a la ligera tu palabra, sino que la profundicemos, que la meditemos y que dispongamos nuestros corazones a aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Dios. Cualquier persona que se sienta débil, fortalécele, Dios. Cualquier persona que necesita ayuda, muestra, Señor, a todos nosotros cómo hacer para ayudar, para colaborar, para ir en pos de él, de ella, y suplir esas necesidades como cuerpo de Cristo que somos, los cuales nos necesitamos los unos a los otros. Gracias, Padre. Gracias por este día tan especial, tan hermoso, maravilloso. Por todo lo que aquí ha acontecido, tu presencia, la administración, tu palabra, cada alabanza, todo, Padre, hemos traído delante de ti, pidiendo que tú recibas como un olor grato lo que hemos traído. Y nosotros recibimos todo lo que nos has dado con alegría, con satisfacción, con agradecimiento. Dios, lleva con tu bendición a este tu pueblo donde quiera que ellos van a ir. Guárdalos, su entrada y salida, protégelos. Resplandece tu rostro sobre sus vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, que ellos puedan verte cada momento, obrando a favor de ellos. Que cada corazón sea dispuesto para ti, para tú llenarlo más y más de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado. Nosotros salimos de este lugar, mas no de tu presencia, pidiendo que sigas ministrando cada corazón y cada vida. Y a ti te daremos siempre el honor y la gloria. Recíbelas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga más y más cada día. Aleluya.